Primeramente por su presencia. Amén. Porque esta reunión sin la presencia del Señor es una reunión como cualquier otra, ordinaria, ¿cierto? Pero la Biblia ha dicho que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Amén, amén. Así que la presencia de Cristo está aquí y le damos gracias a Dios por ella. Amén. También nos sentimos contentos de tener a nuestro hermano Javier, nuestra hermana Erika, nuestra hermana Morena y nuestra hermana Mía. Amén. 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 Con nosotros en esta mañana. Nos sentimos muy contentos por eso. Amén. También nos sentimos muy contentos de tener la compañía de Jonathan con nosotros. Amén. Amén. Y yo creo que es respuesta a lo que venimos orando, como le decía yo a él anoche. Sí. Y el Señor va a llenar esta iglesia de juventud Amén. liberada para la gloria de su nombre. Amén. 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 Juventud que ama al Señor, que le sirve a Cristo con el corazón. Amén. Porque Dios es el poder y Él rompe las cadenas. Y la Biblia dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, ¿cierto? Pero como siempre les he dicho, Dios busca un corazón que se humille y que ore a Dios para que le haga cosas poderosas. Amén. Bueno, ya se han dado los anuncios, mañana tenemos la oración. Y bueno, ya estaremos acá a la mañana. Vamos a leer la palabra del Señor, Evangelio de Jesucristo según San Juan, el capítulo 12. Vamos a leer el verso 24 y el verso 25. Amén. Evangelio según San Juan, el capítulo 12 y el verso 24 y 25. ¿Sí? Bien. ¿Estamos allí? Amén. Ok. Vamos a leer todos juntos estos 2 versos de la palabra del Señor. Dice el verso 24, ¿cierto? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. Gloria a Dios. Siéntense los que están de pie, por favor, estén cómodos. Vamos a predicar la palabra en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Eso dice la palabra. Amén. Bien. Vamos a hablar en el nombre del Señor una palabra en esta mañana, en este día, en este mediodía ya. Una palabra que es veraz, pero que a veces no es bien recibida por todos. El apóstol Pablo hace ya casi 2000 años profetizó acerca de los postreros tiempos, ¿cierto? Y dijo que muchos, teniendo comezón de oír, se juntarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la fe al oído. Mire que hay cosas que no se pueden separar, ¿sí ves? La Biblia dice que la fe viene por el oír. Ya. Por eso yo a ustedes les hablo de la importancia de oír la palabra. Porque cuando uno oye la palabra, esa palabra produce fe. Amén. Pero lo que Pablo profetizó fue que vendrían maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? Es decir, enseñarán sus propios deseos. Porque hay gente que oye lo que quiere oír y no lo que Dios le quiere decir. ¿Cierto? Ese es el problema. Mire, la Biblia habla de un hombre llamado Acab, que
tenía profetas a su servicio. Y iba a salir a la guerra con el rey de Judá, pero dice la Biblia que reunieron a los profetas y todos los profetas decían a Acab, sube a Ramot de Galaad porque Dios te va a dar la victoria. Inclusive dice la Biblia que uno de esos profetas se hizo unos cuernos y acorneaba con ellos y decía, así derribarás a tus enemigos, ¿cierto? Pero el rey de Judá como que no le cuadraban esos profetas. Él como que tenía por ahí su duda y le preguntó al rey de Israel, ¿no queda algún otro profeta para que consultemos a Jehová? ¿Y qué dijo Acab? Hay uno, pero siempre me profetiza mal. Por eso ese no me gusta. ¿Cierto? A veces nos pasa lo de Acab. Ahora, ¿por qué a Acab no le gustaba que Micaías le profetizara? Porque Acab vivía en desobediencia y Micaías le profetizaba la verdad, ¿cierto? Ahora, la palabra de Dios hay que oírla. Pastor, perdón, ese Acab es el mismo del mismo caso del profeta Elías. Sí, ¿También el mismo? O sea, él tuvo la oportunidad de conocer varios profetas. sí, varios profetas. Micaías, Elías. De hecho, ese día fue el día de su muerte, porque Micaías le profetizó la muerte. Y cuando profetizó le dieron en la cara. Y Acab le dijo, métalo a la cárcel. Y Micaías los miró y le dijo, si Acab vuelve vivo, Jehová no ha hablado por mi boca. Amén. Ah, tremendo, ¿no? Amén, amén. Entonces, a veces nosotros queremos oír cosas buenas y es normal en el ser humano. El ser humano, ¿por qué esos asuntos del horóscopo y por qué esos asuntos son tan famosos? Porque ahí usted nunca encuentra en el horóscopo una mala noticia, ¿cierto? Siempre supuestamente es que te alinearon tales cosas y que vienen puras mentiras del diablo. ¿Para qué? Para apartar el oído De la verdad. de la fe, que es la palabra de Dios, de la verdad. Pero el pueblo entendido oye la palabra de Dios. Y la Biblia dice que el que es de Dios, palabra de Dios oye. Y hoy día está muy generalizado un mensaje que no comunica la voluntad de Dios al pueblo, sino que comunica lo que el pueblo muchas veces quiere oír. Porque las multitudes muchas veces quieren ir tras los favores de Dios, pero no quieren a Dios. ¿Me hago entender? Quieren las dádivas de Dios, pero no lo quieren a Él. Quieren que Dios haga cosas en su vida, pero no quieren comprometerse con Él. Amén. ¿Sí? Y Dios no está de acuerdo con ese tipo de comportamiento. Miren, la Biblia dice que Él alimentó una multitud. Y cuando la multitud vio que Él los pudo alimentar, dice que quisieron hacerlo rey. Y el Señor, sabiendo que la multitud lo quería hacer rey, se escondió de ellos, ¿cierto? Y se fue al monte. Y los discípulos cruzaron el mar de Tiberias, que es el de Galilea, y fueron al otro lado sin Él, pero Él les aparece, ¿cierto?, en medio del mar a la madrugada. Y yo no sé cómo la gente se da cuenta que Él estaba al otro lado y se va, y cuando llegaron ya estaban esperándoles. ¿Sí? Cuando el Señor ve la multitud, les dice, trabajen por la comida que no perece. Porque ustedes me siguen porque les di pan y pescado, ¿cierto? El Señor conoce los corazones y a Él no lo podemos engañar. Y entonces les predica la palabra y la Biblia dice, y desde aquel día muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Y dice la Biblia que Él miró a los 12 y le dije, ¿qué? Les dijo, ¿cierto? ¿Qué? ¿Ustedes también se van a ir? Pero un hombre iluminado por Dios responde lo que respondió Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, Pedro
tuvo una revelación y Cristo mismo lo confirma porque Pedro dijo, hombre, no es que a nosotros la comida no nos importa, a nosotros nos importa saber que tú nos das vida eterna, ¿sí? Que tú eres nuestra vida. Y para tener vida eterna hay que tenerlo a Él, porque la Biblia dice que la vida está en el Hijo y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y uno no puede tener el favor de Dios sino tener a Dios, pero para tener vida eterna hay que tenerlo a Él. Solo los que se comprometen con Cristo tienen vida eterna, los que lo reciben en su corazón. Ahora, aquí el Evangelio de Juan, el Señor nos da unas palabras y nos dice, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Y ese es el proceso a través del cual vivió Cristo y es el proceso a través del cual vivimos nosotros. Porque Cristo, y yo les he dicho, mire, a veces hay mucho conflicto teológico acerca de Cristo, ¿cierto? Y creo que lo ha habido desde siempre. Pero Cristo es el plan divino para nosotros. Ahora, Cristo estaba solo en cuanto a su calidad. Por eso la Biblia lo llama el unigénito Hijo de Dios. El único. Unigénito quiere decir único hijo. Él estaba solo. En cuanto a la esencia, Él era el unigénito Hijo de Dios. No habían más hijos de Dios. ¿Cierto? Porque cabe aclarar que no todos son hijos de Dios. Y Él dice, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si cae y muere, entonces va a llevar fruto. Y nos trae una analogía, ¿cierto? Una metáfora sobre lo que es el trigo. Y lo podemos asociar a muchas semillas. La semilla es una semilla sola. Pero cuando ella cae a tierra, ¿qué pasa? Muere. La semilla que cae a tierra muere. Se pudre con el agua. Pero dentro de ella hay un código genético que posee la vida. Y cuando ese grano se pudre, la vida empieza a salir. Y ese grano de trigo ahora son cientos de granos de trigo. Ese grano de maíz ya no es un grano de maíz, sino que son muchos granos, ¿cierto? Azorca lo llamamos nosotros. No sé cómo lo llaman aquí, lo que trae todos los granitos, pues. Sí. Y son muchos granos de un solo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que morir. Amén, amén. ¿Sí? Entonces Cristo dijo, mira, si yo no caigo y muero, quedo solo. Pero si caigo y muero, voy a llevar fruto. Ahora, Cristo cayó y murió. ¿Cierto? Y eso se volvió o se convirtió en miles de granos de trigo, que somos nosotros. ¿Cierto? Por eso ahora Cristo, la Biblia ya no lo llama más el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos. Eso dice Hebreos, ¿cierto? Y el primogénito ya quiere decir primero entre muchos más. Pero él primero tuvo que caer y morir. ¿Cómo cayó Cristo? Cargando la cruz. Cayó en el camino. Y fue muerto. Y fue sepultado. Y vino la vida.
Este es el fundamento de la salvación de Dios y del poder de Dios. Anoche hablábamos sobre el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros somos ese grano de trigo, así como Cristo. Y cada grano y cada semilla es distinta. Hay semillas que son más duras que otras. Hay árboles que son muy duros. Dicen que el bambú de la China es una semilla que tarda mucho tiempo en reventar. O sea, se siembra y la verdad hay que tener bastante paciencia para verla brotar. Pero cuando brota, crece extremadamente rápido. Porque cada semilla es distinta y tiene diversa dureza. El grano, ¿no? Que cae. Pero para que haya vida tiene que morir. Tiene que morir. Ahora, nosotros somos ese grano de trigo. Porque cuando nosotros venimos a Cristo nos convertimos en un grano de trigo. Por eso dice la canción, trigo soy, del granero del Señor. Y en ese trigo que somos nosotros se puso una vida, un código de vida, una vida eterna, que se llama Cristo. Amén. ¿Cierto? Ahora esa vida que estaba únicamente en Cristo se transfirió a todo aquel que recibe a Cristo. Y se pone allí, dentro. Y nos volvimos en muchos granos de trigo. Pero el principio que Cristo nos enseñó antes de ir a la cruz también se cumple en nosotros. Si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Nosotros como granos de trigo también necesitamos caer y morir. Por eso es lo que dice el verso 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará o la guardará, ¿cierto? ¿Y esto qué quiere decir? Es lo que hablaba al principio. Mucha gente hoy día no quiere sufrir por causa del Evangelio ni por causa de Cristo. Mire, si yo me paro y les predico aquí que si usted sigue el camino del Evangelio no va a derramar ni una lágrima, no va a sufrir y que todo va a ir de maravillas, que Dios te va a dar un empleo y que vas a tener una casa y que nunca se va a enfermar ni un hijo tuyo ni nadie, yo le estoy mintiendo si le digo eso. Y yo no quiero predicar una mentira. Amén. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Amén. Amén, amén. Quien enseña tales cosas miente. Porque el apóstol Pedro también dijo que aunque ahora tengamos que sufrir por un poco de tiempo, los sufrimientos hacen parte de la vida cristiana. Ahora nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir en el camino? Porque somos una semilla. Y la semilla tiene que caer y morir. Somos un recipiente que contiene la vida de Dios dentro. Yo no sé si somos conscientes de esto, pero dentro de nosotros mora el Cristo de la gloria. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que yo le digo a mis hijas, porque a veces los muchachos no entienden muchas cosas, ¿cierto? Que por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que vestir de cierta manera. Porque dentro de nosotros mora el Cristo de la gloria. Amén. Amén. Nosotros somos portadores de una presencia poderosísima. Amén. 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 El que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. ¿Sí? No sé si lo dimensionamos, pero cuando venimos a Cristo, Dios pone su presencia en nosotros.
y nos hace nacer de nuevo. De manera que a donde andamos, andamos con el Cristo de la gloria. Amén, amén. Pero este Cristo allí dentro de nosotros muchas veces no puede salir porque hay una cáscara que lo cubre que se llama el yo. ¿Cierto? El yo. Es que yo soy así. Es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. El yo. ¿Cierto? Ahora Dios se ha propuesto algo y es quebrar esa cáscara. Porque Él necesita sacar esa vida que hay dentro de usted y dentro de mí. Porque solo si Él saca esa vida pueden pasar cosas poderosas. Solo si Él saca y exterioriza esa vida que está dentro de usted, entonces va a poder cambiar generaciones enteras. Mire, Pablo dice que nosotros somos barro, pero que dentro de nosotros hay un tesoro. Y este tesoro está puesto en vasos de barro. Mire la humildad de Dios, ¿cierto? Porque cuando alguien tiene un tesoro no lo pone en cualquier lado. Sin embargo, nosotros somos vasos de barro. Y Dios nos ha concedido la gracia de poseer este tesoro, su presencia. Pero muchas veces esa presencia se queda allí quieta, atrapada dentro de nosotros. Y Dios comienza a llevarnos en un proceso a través del cual quiebra ese vaso para que la vida de Dios empiece a florecer y a echar raíz. A eso lo llamamos quebrantamiento. Y Dios está muy interesado en que esa vida florezca. Porque esta vida que hoy tenemos es una vida imperfecta. Es una vida llena de dolor. Es una vida llena de orgullo. Es una vida llena de amargura, de odios, de resentimientos, de ofensas. A Dios esta vida no le interesa. La vida que nosotros recibimos de papá y mamá, a Cristo no le interesa. Por eso Él puso una vida diferente en nosotros, a Cristo. Amén. Pero para que esta vida se posicione necesita quebrar esa semilla. Necesita que esa semilla caiga y muera. Ahora, quien hace eso es Dios. Porque yo no le puedo decir a Dios, ¿cómo caigo y muero? No. Yo no caigo y muero. Es Él el que me quebranta. Por eso dice los sacrificios de Dios. ¿Quién es el que hace los sacrificios? El Espíritu. Los sacrificios de Dios. Uno no sabe nada. Por eso la Biblia dice, ¿sabemos orar como conviene? No sabemos. No sabemos. Sino que el Espíritu nos guía en la oración. Dios es el que hace el sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dios es el que quebranta. Porque uno va a quebrantar. Si uno se va a quebrantar a sí mismo, siempre va a estar el ego humano, el orgullo humano o el salvar nuestra vida, que es la naturaleza caída, ¿cierto? No, yo no quiero. Mire lo que Pedro le dijo a Cristo. Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén si te van a matar? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces vivimos hoy día en una generación que no quiere la cruz de Cristo. Por eso dice el apóstol, dice, enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios, ¿quién es? El vientre. ¿Y eso qué quiere decir? Que viven para sus propios placeres. Y no les importa la cruz de Cristo. No les importa. Pero Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Oiga, tome su cruz. No la cruz de Cristo. Porque Cristo ya cargó su cruz. ¿Cierto? Tome su cruz. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene una cruz que cargar. Y nosotros no podemos hacerle el quite a esa cruz, porque sin esa cruz no vamos a tener gloria.
¿Me hago entender? La Biblia dice que Cristo fue exaltado hasta lo sumo. ¿Pero por qué? Porque se humilló hasta lo sumo también. Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Nosotros cargamos una cruz. Pero no es una cruz que yo elegí. No. No es que yo vaya a donde están las cruces y diga, bueno, ¿con cuál me llevo? No. Ni yo puedo hacer el sacrificio, ni yo puedo escoger la cruz. Dios pone y Dios es el que hace el sacrificio. ¿Cómo así? ¿Cómo Dios hace el sacrificio? Bueno, nosotros empezamos a vivir la vida. Cuando nosotros amamos al Señor de verdad, le empezamos a seguir y a caminar en pos de Él. Pero es en el caminar que vienen las aflicciones. Cuando una persona en su conciencia no tiene conflictos para con Dios, porque cabe resaltar que uno puede sufrir en esta vida, y estoy hablando de la vida cristiana, por culpa de uno mismo, ¿cierto? Porque uno puede decir, no, es que me fui a hacer algo malo. Y eso a su vez va a desencadenar algo malo. Pero cuando uno está caminando en integridad con Dios, cuando uno en su conciencia no tiene conflictos para con Dios, y vienen los momentos difíciles, son el sacrificio de Dios. Son la cruz que Dios me ha dado. Y esa cruz me está quebrantando. Esa cruz me está humillando para poder ser exaltado. ¿Por qué me ocurre tal cosa? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Porque nosotros los seres humanos por naturaleza nos gusta apoyarnos mucho en nosotros mismos. Y por eso tenemos a Cristo adentro, pero ese Cristo muchas veces no puede salir porque está atrapado, así como la vida de la semilla está atrapado por la cáscara. Y necesita caer y que esa cáscara se pudra para poder salir la planta. Así muchas veces nosotros tenemos a Cristo atrapado dentro de nosotros con nuestros conceptos, argumentos, forma de pensar y todo esto. Pero ahí viene el proceso que Dios nos implanta. Ahora, esto es un proceso. Es un proceso. Y yo he aprendido algo en la vida, y es que Dios es Dios de procesos. Esas cuestiones de que hagámoslo ya, de que arranquemos, eso no va de Dios. Dios es Dios de proceso. Muchas veces uno se arrodilla y quiere que Dios le conteste ya, y Señor, es que es para ahorita, más tarde, ya. Eso no, Dios no obra así. Amén. Dios es Dios de procesos. Usted siembra una plantita y hay que esperar. Hay que esperar que ya tiene un tiempo para brotar y ya. Eso no es que la sembró y necesito que crezca mañana porque no. Tiene un tiempo. Una mujer concibe y hay un tiempo para dar a luz. No es que yo quiero ya que nazca rápido, no, hay un tiempo para dar a luz. Y todo tiene su tiempo, dice la palabra. Porque Dios es Dios de procesos. ¿Cierto? Cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que Dios es Dios de procesos. Dios llamó a Abraham y de Abraham le nació un hijo y de Isaac le nacieron dos y de ahí eligió a Jacob, de Jacob nacieron 12, los 12 fueron a Egipto, Egipto se convirtieron en una multitud. Y mire todo el proceso que Dios hizo para traerlos a la tierra que les había prometido. Muchos años. Pero a Dios no se le olvida su promesa. Entonces Dios en nosotros está haciendo un proceso. Tenemos lo más importante que es a Cristo dentro de nosotros. Amén, amén. Pero lo que yo quiero que consideremos es que no menospreciemos la aflicción. No menospreciemos el proceso que Dios nos da. Sino que hagamos lo que Pablo nos aconseja. Gocémonos. Mire, vamos a leer un poco el currículum de Pablo. Segunda de Corintios 11:23. A ver, vamos a leer allí.
11, perdón, pastor, 11. 23, sí. Ok, estamos allí todos. Y vamos a leer la hoja de vida de este hombre. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les digo, nosotros no podemos creer que es que, porque se ha ramificado mucho hoy día por todo el mundo un evangelio liviano y un evangelio que no es realmente el mensaje de Cristo. Al punto que se ha oído predicadores decir, en cierta ocasión alguien dijo y le decía a la iglesia, Cristo no puede venir hasta que usted tenga una casa nueva. ¿Quién dijo eso? Si el propósito de Dios es más alto que eso. Así decía en cierta ocasión un predicador. No, a Cristo no lo pueden limitar esas cosas, sino que hacen que el corazón del hombre sea terrenal. Hay mucho mensaje que hace que el corazón del hombre esté en la tierra, en el mundo y en las posesiones de este mundo. Pero Cristo quiere que nosotros pongamos los ojos en lo eterno, Amén. en la gloria que ha de venir. Ahora, aquí vemos a Pablo diciendo en el 11:23, son ministros todos, como si estuviera loco hablo, yo más. Y empieza a sacar el hombre su hoja de vida, ¿cierto? En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. Oigan, azotaron a Pablo. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿a ustedes le han llegado a dar azotes, así con látigo en la espalda? Bueno. En peligros de muerte, muchas veces. En cárceles, más. Hemos estado en la cárcel por causa de Cristo. Bueno. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, es decir, 39. 39 veces le habían dado azotes a Pablo. Perdón, 5 veces le habían dado 39 latigazos. Le dieron a Pablo. Ahora, podríamos decir, Pablo, pero usted es que está en pecado, Pablo. ¿Ah? Le podamos decir, Pablo, usted es que no está orando bien, o usted que es que... O sea, si traemos esta experiencia al evangelio que muchos predican hoy día, diría, no, Pablo, usted no está ofrendando, no está diezmando porque el enemigo te está haciendo daño. ¿No? Sigue él sacando su hoja de vida. 3 veces he sido azotado con varas, oiga, no solamente de los judíos, con vara también le dieron. 3 veces. ¿Una vez qué? Apedreado. Nos han dado piedra a nosotros por Cristo. De este hombre hay mucho que aprender, ¿cierto? Una vez apedreado. 3 veces he padecido ¿qué? Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Una noche y un día. Ustedes se imaginan. Toda una noche uno flotando en el agua sin saber que un tiburón lo vaya a agarrar o algo. Y todo un día flotando ahí en el mar. Y Pablo podría estar diciendo, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Dios mío, pero si yo te obedezco en todo, Señor, pero ¿por qué estoy aquí flotando en medio del mar? ¿Sabe antes qué nos dice este hombre? Me gozo en las tribulaciones. ¿Y sabe por qué? Pero continuemos primero. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, ¿cierto? En muchos desvelos, en hambre y sed. Mire que Pablo también tuvo hambre. Y yo les he dicho, porque aquí dice en muchos ayunos. Y les he dicho, no es lo mismo ayunar que tener hambre. Porque ayunar
es uno voluntariamente abstenerse del alimento para buscar a Dios. Pero en hambres es que no hay que echarle, sí, no hay que echarle al estómago, ¿cierto? Pablo nos está diciendo que también llevó hambre, aguantó hambre y sed. Yo no puedo decir, Pablo, pero usted, ¿qué le pasa, cierto? O muchos predicadores de hoy día le dirían, Pablo, venga y pacte con Dios y no te va a faltar la comida. Porque Dios no... Eso es lo que oímos hoy día, ¿cierto? Por la televisión. Venga y pacte con una ofrenda y venga ponga tanto dinero acá y no te va a faltar tal cosa. Ese no es el mensaje de la salvación. Por eso nosotros tenemos que tener un oído que sea capaz de discernir la verdadera palabra. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en que la vida que Él puso dentro de nosotros florezca. Amén, Amén, amén. amén. Salga, reviente, para que seamos gloriosos. Por eso dice la Biblia, porque Cristo nuestra vida está escondida en Dios, ¿cierto? Dice, nuestra vida está escondida en Dios. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. En frío y en desnudez. Mire que hasta le faltó la ropita. Ahora léase usted toda la palabra, todas las cartas que escribió Pablo y usted no encuentra una queja de este hombre. ¿Ah? No la encuentra. Y mire todo lo que padeció. Y este padecimiento estamos hablando después que él se entregó a Cristo. Porque no le dieron látigo porque lo encontraron por allá pegándole a alguien, no. Todo esto lo sufrió por seguir a Jesús. Y él no se queja. ¿Por qué no se quejó Pablo? Porque Pablo entendía algo. ¿Sí ves? Y acá en el verso 12, él nos cuenta una experiencia acerca de sus visiones en el capítulo 12, que fue llevado al tercer cielo, ¿cierto? Ahora, sin embargo, también nos cuenta que había un aguijón en el verso 7, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Algunos dicen que era una enfermedad, no sabemos, ¿sí? Lo cierto es que él dice que hay una debilidad en él, algo que lo humilla, ¿cierto? Verso 8, dice que 3 veces ha orado a Dios para que se lo quite. ¿Cuántas veces ha orado? 3 veces. Para que le quite esto que lo humilla. Verso 9, la respuesta divina. ¿Qué le dijo Dios? Basta De de mi gracia. gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Por tanto, todo de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder. ¿Cuántos quieren que el poder de Cristo repose sobre sus Amén, vidas? amén. Gloria a Dios. Él sabía el secreto del dolor. Pablo sabía el secreto del sufrimiento. Por eso Pablo no se quejaba. Porque él fue y sí, tengo una debilidad, tengo algo que me da en la cara, que me humilla. Fui y le dije al Señor 3 veces, quítamelo. Pero el Señor me dijo, no, dejémoslo otro ratito. Porque mi poder se perfecciona es en tu debilidad, en tu humillación, en tu problema, en tu escasez, en tu necesidad se perfecciona mi poder. Ah, es así, dijo Pablo. Ah, bueno, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad. Para que Cristo repose,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo sabía el secreto. Por eso cuando Pablo le estaban dando con una vara en la espalda, él estaba orando y diciendo, Padre, gracias, porque esto va a hacer que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando a Pablo lo estaban apedreando, él decía, gracias, porque esto hará que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo no sé ustedes, pero yo anhelo que sobre mí repose el poder de Cristo. Amén. Amén. Porque no hay nada más glorioso que eso. Los dones de Dios son hermosos, sí. Lo que Dios nos da es maravilloso, sí. La familia es hermosa, sí. Las bendiciones que Dios nos da son buenas, sí. Pero nada más glorioso que Él sobre nosotros. Amén. Nada más glorioso que su presencia sobre un hombre, sobre una mujer. Porque cuando el poder de Cristo está sobre alguno, la gente sabe que es un hombre, una mujer diferente. Amén. Amén, amén. Que algo ha pasado. La gente sabe que esa persona es como un árbol frondoso en medio de un desierto. Y quieren ir bajo esa sombra. Y quieren oírlo. Como Juan Bautista. La Biblia dice que él era una antorcha y dice el Señor a los judíos, y ustedes se regocijaron bajo su luz. Qué bueno que la gente se regocije a la presencia de uno. Que la gente diga, me encanta hablar con usted. Cuando usted habla, siento paz, siento descanso. Amén, amén. Pero eso solo lo logra cuando Cristo reposa sobre nosotros. Pero Cristo no va a reposar sobre nosotros sin que seamos débiles. ¿Me hago entender? Amén. Porque aunque Cristo está dentro de nosotros, muchas veces nuestras opiniones son más fuertes, nuestro orgullo humano. Pero créame, el Señor tiene el poder para manifestar a Cristo en nosotros. Lo que yo quiero animarles en esta mañana es a que no menospreciemos el proceso. No lo menospreciemos porque Dios está detrás de él. Mire, un cristiano que camina en integridad con Dios, el diablo no le puede poner un dedo encima si Dios no se lo permite. Mire, Pablo dice que un mensajero de Satanás le estaba golpeando la cara. Si un mensajero de Satanás le golpea la cara a un cristiano que anda en integridad, es porque Dios le dijo que lo hiciera. Y si Dios le dijo a ese mensajero de Satanás que lo hiciera, su voluntad es agradable y perfecta. Amén. Lo que nos basta a nosotros es humillarnos y decirle, Señor, aunque yo no sepa qué estás haciendo, lo que estás haciendo es lo mejor. Amén. 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 Gloria a Dios. Y seguramente que eso redundará para la gloria nuestra. Porque todo hombre de Dios que ha pasado por el padecimiento y por el quebrantamiento no vuelve a ser el mismo. Porque el poder de Cristo reposa en él. Amén. Y yo entiendo que nosotros como seres humanos no queremos muchas veces esto. No queremos vivir la aflicción, no queremos vivir una escasez, no queremos vivir una enfermedad, tantas cosas que nos pueden ocurrir. Pero si entendemos que detrás de todo está la voluntad del Señor, nos vamos a gozar. Amén. Y nos vamos a alegrar, porque Dios está construyendo a Cristo dentro de nosotros. Es que me está pasando tal cosa. Dios está construyendo a Cristo. Y para mí eso es glorioso.
Pablo dijo, me gozo, me alegro en la tribulación, me alegro. Pablo, ¿pero por qué? Porque cuando soy débil, el poder de Dios reposa sobre mí. Amén. Y es lo que quiero, es lo que anhelo, que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso me alegro, decía Pablo, por eso estoy contento, y aunque ese mensajero del diablo me da en la cara, estoy contento, me alegro, me glorío de que esto esté pasando, porque el poder de Cristo está reposando sobre mí. Y después uno ve a un Pablo por allá predicando hasta las 3 de la mañana, que se le cayó un fulano de una ventana y de una vez se descabezó ahí, cayó muerto. Y va Pablo y ora por él y lo resucita. ¿Cierto? Y dice, uy, tremendo Pablo, ¿no? Ahora, todos queremos oír ese mensaje de decir, mira, Dios te puede hacer poderoso, Dios te puede hacer que resuciten los muertos, Dios te puede hacer esto, aquello y lo otro. Pero muchas veces no nos predican 2 Corintios 11, ¿cierto? Que es el currículum de Pablo. Sus sufrimientos, sus padecimientos. La gloria de este hombre dependió del proceso que Dios le dio para llevarlo a ese punto de poder. Siempre, siempre el poder de Dios se va a manifestar en una vida quebrantada. Porque si el poder de Dios se manifiesta en un hombre que no ha sido quebrantado, se llena de orgullo. Y para eso voy a hacer alusión al proceso Saúl-David. Y vamos a empezar a concluir. El proceso Saúl-David, 2 reyes. ¿Sí? Vemos un Saúl que fue nombrado rey. Pero ¿qué pasó con Saúl? Mire, Saúl fue ungido rey. Quiere decir que sobre él vino el poder del Espíritu. Y Saúl hizo cosas poderosas, porque cuando él oyó la noticia de que les iban a sacar el ojo por allá a los habitantes de un pueblo cercano, entonces dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira. Y agarró unos bueyes y los picó de una vez ahí y los mandó por todo el país y dijo, así se hará con los bueyes del que no salga a la batalla con Saúl y Samuel. Manifestó el poder de Dios. Pero ¿qué pasó con ese hombre? Se llenó de orgullo, de rebeldía, de desobediencia. Ahora vemos un David, es ungido rey, pero a diferencia de Saúl, David no le ponen la corona cuando lo ungen rey, ¿cierto? Porque a Saúl lo unge Samuel y pasan una serie de procesos y de señales poderosas y después lo ungen como rey de Israel. Al David no. Al David lo ungen como rey de Israel siendo un muchacho. Y lo que pasa de en adelante, ¿qué es? ¿Que le ponen la corona a David? No. Que se le complica la vida al pobre David. Sí, ya es ungido rey, ya tiene la unción encima. Y esa unción le permite inclusive matar un gigante. Ahora, pero Saúl ahorita le miente porque le iba a dar la esposa, le iba a dar una hija como esposa y no, vaya, haga esto. Y va y lo hace hasta que le da la esposa, pero después se la quita y se la da a otro hombre. Y quiere matarlo y tiene que huir. Y vive de cueva en cueva. Vive huyendo para aquí, para allá. ¿Y no era que lo habían ungido rey? Sí, pero Dios lo estaba, ¿qué? Procesando. ¿Por qué? Porque Dios se iba a hacer un rey conforme a su corazón. Y cuando Dios va a hacer algo, entonces Dios le dedica tiempo para darle forma. Y por eso vienen los procesos. Por eso le digo, no debemos menospreciar los procesos. Entonces David comienza a sufrir. Y por eso usted ve que muchos de los salmos son expresión de dolor, ¿cierto? Y de clamor y de ruego, diciéndole a Dios, líbrame de los que me persiguen.
y corría de aquí para allá, al punto que en cierta ocasión se tiene que ir a otro país y decir, no, Saúl me va a matar. Y cuando llegó a ese país lo iban a ir a matar a él, porque ya dijeron, mira, este no es el que mató al gigante. Y le tocó hacerse el loco por ahí, chorreando babas en la calle, para que no lo fueran a matar. ¿Sí? En cierta ocasión se le robaron a la mujer y a los hijos, y sus mismas tropas lo iban a apedrear. Mire, pero la Biblia dice que él se fortaleció en el Señor, y el Señor le dio la victoria. Entonces, fue un hombre que pasó de proceso en proceso, pero fue un rey conforme al corazón del Señor. Y yo les he dicho, el reino de David es un reino eterno. Por eso la Biblia al único que llama rey es al rey David. Usted mira en la genealogía de Jesucristo, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a... pero no les dicen reyes. Pero cuando llega David dice, e Isaí engendró al rey David. Porque David en la resurrección es el rey que va a gobernar la nación. Amén. Por eso dice el profeta que le dará a David por rey, por pastor. ¿Por qué? Porque Dios lo procesó y lo hizo. Entonces Dios nos está haciendo a nosotros también. Dios nos está formando. Pablo le escribe a la iglesia y dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces Dios está formando en nosotros a Cristo. Y ese proceso de darle forma a Cristo duele muchas veces. Pero esos hombres quebrantados, esos hombres que han pasado por el dolor, que Dios los usa poderosamente. Porque sobre ellos reposa un espíritu de gloria, un espíritu de poder. Isaías 60. Vamos a leer algunos versos acá para que miremos a dónde quiere llegar Dios con todo esto. Isaías capítulo 60, vamos a leer el verso 15, vamos a leer hasta el 20. Amén. Amén, amén. Bueno, dice el verso 15, el capítulo 60. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo, justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Amén. Amén. Allá nos quiere llevar el Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, les invito esta mañana a que nosotros nos abandonemos en los brazos del Señor. Amén, amén. Confiemos ciegamente en Él porque Él está haciendo algo en nosotros. Y si nosotros estamos siguiendo al Señor y si nosotros lo amamos, lo que nos pase está bajo su control. Él no ha perdido el control. La palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Dios está haciendo una obra de arte con nosotros.
Y llegará el día en que se manifestará esta gloria poderosa donde todo nuestro luto, dice la Biblia, se acabará. Y nunca más vendrá quebrantamiento, nunca más. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya terminó lo que estaba haciendo. Pero ahora Dios está formando en nosotros algo. Y para formarlo necesita llevarnos a través de un proceso donde el grano de trigo cae y muere. Y cuando este grano cae y muere, lleva fruto. Entonces, yo les invito para que vivamos las pruebas bajo este conocimiento. Y que cuando venga la situación adversa, nosotros podamos decirle al Señor, te alabo, porque estás haciendo que el poder de Cristo repose sobre mí. Amén. Amén. Y aunque yo con mis fuerzas no pueda salir de esto, aunque yo con mis fuerzas no pueda hacer nada, yo sé que tú estás haciendo algo en mí. Cuando vivimos bajo ese conocimiento, créame, en el nombre de Jesús se lo digo, el poder de Dios va a empezar a manifestarse de una manera sobrenatural en nuestras vidas, como lo hizo en Pablo y como lo hizo en todos los hombres de Dios Amén. que pasaron por estos procesos. Nosotros no somos ni los primeros ni los últimos. Estamos en estos procesos, pero el propósito final de Dios es manifestar su gloria a través de nosotros. Al punto que dice la Biblia que mire, vea cómo alumbra ese sol, mire cómo yo estoy aquí de frente y no los puedo ver bien a ustedes porque me encandelillo. Pero al punto donde dice la Biblia que ese sol que está alumbrando, no lo vamos a necesitar más, no más. Amén, amén. Porque la gloria del Señor nos será por luz perpetua. Es decir, Dios alumbrará a través de nosotros, a través de nuestro cuerpo, al punto que si nos paramos al lado del sol, eclipsamos el sol. Dimensionamos eso. Dimensionamos lo que Dios quiere, a dónde Dios nos quiere llevar. Cualquiera que nos vea, dice la palabra, wow, esta gente es linaje bendito de Jehová. Cualquiera que nos vea en ese momento va a ver la gloria de Dios brillando en nosotros. Y cuando miremos atrás no habrá memoria del luto, no habrá memoria del dolor, de la tristeza, de lo que vivimos, no más. No, sino que la gloria del Señor nos será por luz perpetua. Y a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Amén. Amén. ¿A usted le alegra eso? Amén, gloria a Dios. Esa es la razón por la cual nos debemos alegrar en medio de la tribulación. Y esa era la razón por la cual Pablo se gozaba en medio de la debilidad. Porque Dios estaba plantando la gloria de Cristo en él. Y también lo está haciendo con usted y conmigo. Amén. Por eso gocémonos en medio de todo esto. Por el Cristo glorioso que Dios está poniendo sobre nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a orar. Y vamos a orar dando gracias a Dios. Amén. No le vamos a pedir a Dios que nos saque, porque Cristo dijo, ha llegado mi hora, y ¿qué diré o qué oraré? Padre, líbrame de esta hora. No, si para esta hora he llegado, dijo el Señor. Más bien vamos a decirle a Dios, Señor, hágase en mí tu voluntad. Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad para yo poder alabarte al entender lo que estás haciendo en mí. ¿Sí? Vamos a orar en el nombre del Señor y vamos también a decir que su voluntad nos llene.